Hemos invitado a Fernando Peralta, analista económico, para conocer y entender qué realmente dicen las cifras, cuál es el pulso económico del país. Fernando, un gusto saludarte desde la ciudad de Manta, quien te habla Tania Zambrano, en compañía de Roberto Reyes. Vamos a iniciar este espacio de diálogo. ¿Cómo está la situación a nivel económica del país? ¿Cómo está hoy, por ejemplo, los números en este caso que hablan de nuestro Ecuador, de nuestra economía ecuatoriana? Por favor, Fernando, me gustaría que enciendas tu micrófono. Sí, Ahí sí, discúlpame. gracias. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por la invitación. A ver, yo creo que quisiera dar esta como una idea central. El Ecuador, el Ecuador se encuentra actualmente en una fase de estabilización, pero todavía no en una fase de crecimiento fuerte ni bienestar amplio de la economía. Y esto es natural, porque venimos de años de problemas, de crisis. Entonces estamos por lo menos estabilizándose y creciendo moderadamente, pero todavía el reto que tenemos es un crecimiento fuerte. ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, ¿qué temas positivos tenemos? Tenemos un crecimiento económico que la expectativa pasó para el año 2026 de 1,8 a la fecha a 2,5, con expectativas que sí, que esperemos que esto crezca el crecimiento económico. Baja inflación de menos de 2 puntos por ciento anual. Sí, apoyo, por ejemplo, del FMI. Hemos tenido la quinta revisión del FMI y hemos tenido un desembolso de 394 millones. Mejor percepción financiera, el riesgo país está aproximadamente 420 puntos y cierto orden macroeconómico, pero también hay problemas. También tenemos un empleo pleno, un 32%, eh, que está dentro de ha crecido un 0,4 respecto a meses anteriores. Pero todavía tenemos ciertos desafíos, por ejemplo, como que ese empleo pleno crezca, ¿no? Ese va a ser uno de los desafíos del gobierno. Tenemos, por ejemplo, el déficit fiscal, que aunque ha disminuido, no, la expectativa es que tiene que disminuir, todavía tenemos un déficit fiscal importante de 4.000 millones de dólares aproximadamente. Entonces, estamos dentro de un paquete en el que yo le veo, hay cosas positivas, pero hay cosas todavía por mejorar. Y yo creo que ese es el reto del actual gobierno en el corto, mediano y en el largo plazo. Fernando, buenos días. Roberto Reyes le saluda. Te decía, sí, hay una estabilidad. El país muestra esa estabilidad en ciertos indicadores, pero esa estabilidad es real o es una lectura parcial que no refleja el deterioro en los hogares, porque desde el gobierno se dice una cosa y los ciudadanos tienen otra percepción. ¿Cómo hacer en este aspecto? Sí, Roberto, te entiendo la pregunta y la inquietud que es natural. A ver, sí, la realidad es que los datos indican que el Ecuador está creciendo al 2,5 en este primer trimestre del 2026. Pero la pregunta cada vez si ese crecimiento es suficiente para que se vea, para que la percepción en la economía llana diga, bueno, estamos creciendo. Sí, falta, porque para poder tener esa percepción que quiere la población, tenemos que crecer al orden del 5 o 6% anual. Esa es la realidad. No crecemos a una tasa del 2,5 que económicamente hablando, inclusive estamos un poquito más arriba de lo que se espera que crezca la región en Latinoamérica, que está en el orden del 2%. Estamos 0,5 más. Pero si la pregunta es que se vea un boom económico de atracción, de empleo masivo, no lo vamos a ver porque no estamos a tasas del 6-7%. Esa es la realidad. Ahora, y ese es justamente de lo que hablaba de los desafíos, de aumentar ese empleo pleno, es uno de los motores para que ese empleo pleno crezca y se observe, es esta tasa de crecimiento. Ahora, como yo bien lo señalé, es una estamos en un periodo de estabilización donde crecemos un poquito más que nuestra región. eh, Pasamos de un crecimiento del 3,5 que fue el 2025, que fue el rebote del 2024,
crecemos. Ahora, el tema que el gobierno tiene que seguir luchando es en la estabilidad pública de sus finanzas públicas, que conlleve al final, o que eso atraiga al final a que ese crecimiento, la expectativa que sea mayor. Si las expectativas de crecimiento son arriba de 2.5, 3.5, comenzará a verse ese tema de empleo. Lastimosamente, en el tema económico, las cifras macroeconómicas, para que aterricen o se vean resultados tangibles en lo microeconómico, no es como apagar y prender la luz. Siempre hay un proceso de transición, un proceso de paso de ese beneficio macro a lo micro, que podría tomar meses. Pero lo importante es que estamos teniendo el macro. Esto es como cuando tengo una enfermedad, ¿sí? O voy a la emergencia por una enfermedad. Lo que busca en los doctores cuando estoy un paciente enfermo, pero un médico enfermo, perdón, discúlpame, un enfermo va a emergencia, lo primero que busca es que se estabilicen los signos vitales básicos. Y luego viene el proceso del tratamiento para que haya una mejoría sustancial. Aquí pasa lo mismo. La estabilización de los signos vitales del paciente, en este caso el Ecuador, que trate de estabilizar ciertos reguladores, para luego que eso comience a trabajar en la enfermedad central, que en este caso, que el destino final tiene que ser la búsqueda del empleo pleno, ¿no, Roberto? ¿Estamos frente a una recuperación económica o simplemente ante una economía que dejó de caer pero que no logra crecer como quisiéramos todos los ecuatorianos? Estamos en una recuperación, técnicamente hablando de recuperación, porque tenemos el crecimiento, técnicamente. No puedo señalar que estamos en crisis. El 2024 fue en crisis. Cuando hablamos crisis, inclusive se pierden empleos, aumenta el desempleo. Estamos en un desempleo actualmente del 2.9% aproximadamente. No estamos en un desempleo absoluto, pero sí en un tema de recuperación. Ahora, después de esta recuperación, como bien lo menciono, tenemos que buscar ya índices mayores de crecimiento. Esto, sin duda alguna, vendrá por dos mecanismos. El sector privado con la inversión, cuando ya sienta que la macro es lo suficientemente estable, eso va a dar un síntoma o una percepción de cierto sentido de tranquilidad, más allá del problema de seguridad que mantenemos, y eso permitirá mayor inversión privada, y la inversión privada por consigo va a traer más empleo. Y también del sector público a la hora de hacer políticas que promuevan al sector privado, como ha hecho el tema de la búsqueda de mercados. Acordemos que tenemos el último acuerdo de Corea, el acuerdo de Arabia, de Emiratos Árabes, que próximamente debe ser ratificado, y sucesivamente. Entonces, yo creo que como van las cosas, esto en el largo plazo tiene que mejorar. Ahora, yo también desearía que esto fuera de aquí al mes siguiente, se comience a ver una evolución sustancial. No, lastimosamente hemos ido en un gradualismo en la recuperación. Y esto va a ser al menos, por mi vista, de un par de años hasta que esto llegue al boom que todos deseamos. Consumo es un termómetro clave, perdón. En este aspecto, ¿qué está haciendo hoy el comportamiento del gasto de los ecuatorianos? ¿Hablamos de confianza o hay restricción como para ir también a la par lo que aspira y quiere el gobierno? A ver, de acuerdo a datos, sí, el consumo está dado porque ha habido ventas locales, y de acuerdo a datos propios del SRI, ha habido un crecimiento en las ventas de aproximadamente un 7-8%, ¿no? O sea, hay venta, hay consumo. La pregunta ahí va a ser si el consumo está dado por mi capacidad de pago natural, o porque la típica crédito de consumo, tarjetas de crédito u otro tipo de financiamiento para ese consumo. Ese va a ser, y sí, ahí también es un reto, porque eh, hay mucho nivel de endeudamiento a nivel de consumo de hogares. Mucho consumo está atado a un financiamiento de consumo.
Ahora, ese también es un reto a nivel familiar y a la hora de poder estabilizar o evitar algún tipo de situación futura respecto al tema de no pago de estos tipos de consumo, que ese ya es un tema financiero. Pero sí se ha aumentado el consumo en términos, podemos decirlo en los términos de las ventas que tiene o que maneja, ventas mensuales que maneja el Servicio de Ventas Internas como dato estadístico. La pregunta aquí va a ser y yo también una pregunta que me hago clave, del cuánto es cuánto de ese ingreso familiar que yo recibo es destinado al consumo. El tema es que si es casi el 100% no hay ahorro, y cuando vienen las épocas de las vacas flacas es un problema. Acordémonos que estamos en la expectativa alta de que va a venir un fenómeno del niño, ¿no? A mediados ya hay un 80% de probabilidad de que a mediados, muy probablemente a finales del 2026 hay un fenómeno del niño, aquellos que tenemos ciertos años, pero sabemos lo que es un fenómeno del niño, aquellos que vivimos en el año 98, ¿sí? Aquellos que tengamos cierta edad, sabemos lo que eso conlleva. Entonces, eh, tenemos que comenzar a planificar, a presupuestar y prepararnos para esa situación, que podría ser una situación clave a la hora de la recuperación que estamos teniendo actualmente. Todo va a depender mucho del sector privado, probablemente lo tendrá que hacer naturalmente, y del sector público a la hora de la planificación y la prevención respecto a los daños materiales que podría tener principalmente en la zona costa, agrícola, agroindustrial de nuestro país. Hablamos entonces de la cultura de los ciudadanos y en épocas que de pronto están ya programadas o que son festivas o que hay un acto especial, vamos a suponer el Día de la Madre que ya estamos cerca, el inicio de clases y hay el endeudamiento y usted señalaba algo claro, Fernando, es decir, hay que ver hasta dónde se puede pagar un crédito o utilizan generalmente las tarjetas de crédito como que no tienen que pagar y cuando se ven abocados es que viene el problema. Entonces debe de haber un equilibrio, a ver cuánto gano y cuánto debo gastar y cuánto necesito para cubrir los gastos a diario en cada hogar. Sí, acordémonos que a veces tenemos la cultura, ciertas personas que el pago de la tarjeta de crédito piensan que solo es el mínimo a pagar, ¿no? Porque con el mínimo a pagar la tarjeta todavía subsiste. Pero el gran problema del mínimo a pagar es que cuando ya llegas al 100% del cupo, de ahí los meses siguientes solamente vives de pagar la tarjeta de crédito sin consumo futuro, sin consumo, ¿no? De hecho, el uso de tarjeta de crédito es el consumo futuro que viene al consumo presente. Y lo consume, pero en el futuro disminuye el consumo, ¿no? Entonces, eso es algo que de hecho, esto de la ley de educación financiera que ha promovido la Asamblea, de alguna forma las generaciones más jóvenes tienen que hacerles entender que hay un tema de ingreso, costo-gasto y consumo y ahorro, y el uso adecuado del financiamiento de los créditos. Que yo creo que esperemos que la malla curricular vaya en ese lineamiento. Porque actualmente muchas familias viven así, de la tarjeta hasta que la tarjeta aguante su cupo. Y esa es una realidad natural y propia de nuestra economía. Y no, ojo, no solo nuestra economía, a nivel de toda economía, inclusive Estados Unidos y todo lo que corresponda. Entonces, yo creo que esa debe ser una cultura de ahorro y una cultura de saberse planificar. Eh, esa debe ser el objetivo. Ahora, sí, vamos a venir un día de la madre, que es un día, no es que hay feriado, domingo, venimos de un feriado, que quizás el feriado habrá que ver las cifras, no creo que sea la expectativa es que no haya sido intensivo este feriado, por la propia naturaleza de esta, que es 1 de mayo, es más un tema laboral, un asueto laboral, un tema de que también estamos ya, los que ya comenzaron o los que ya comienzan, por ende el consumo familiar está principalmente enfocado en este momento en el tema de educación, útiles y todo lo que corresponda. Eh, entonces, habrá que ver los resultados definitivos que dé el Ministerio de Turismo. Eh, Sin perjuicio a eso, la expectativa, como bien lo dije al inicio, es una economía que se ha estabilizado, que esto es como, vuelvo a repetir, esto es como que dejamos que ya no drene la sangre de una herida. Se ha controlado la sangre, ahora hay que hacer la recuperación. Y yo creo que ese es el reto
muy sustancial que tiene el gobierno a la hora de no solo ver el tema macro, sino también el tema micro, que es al final lo que estamos buscando. Ahora, desde el gobierno nacional se dice que el empleo va disminuyendo, pero ¿qué tan real es esto? ¿Por qué? Porque hay subempleo, la informalidad se mantiene allí, entonces, ¿cómo contrarrestamos esto? Mira, de acuerdo a la INEC, al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, vamos a resumirlo en tres conceptos, que puede haber subdivisiones. El empleo pleno, que es aquel empleo deseable, que aquella persona que quiere trabajar, trabaja bajo relación de dependencia, tiene su seguridad social y todo lo corresponde. Hay el otro, vamos a decirle, como tú dices, el subempleo o el empleo no pleno, aquel que no puede trabajar 8 horas, tiene que trabajar de forma parcial, o tiene que trabajar sin seguridad social, o tiene que trabajar, o su trabajo no es estable, puede variar por temporada, lo que corresponda. Y el empleo, aquella persona que busca empleo, que tiene ganas de trabajar y no encuentra trabajo. Entre esos niveles, el empleo pleno está al 32%, 32.5%. Ha crecido respecto a meses anteriores 0.4%. 0.4, estadísticamente hablando, no es significativo el incremento. No, es decir, estamos dentro de los parámetros normales de empleo, que justamente ese es el reto del gobierno, de mejorar ese empleo de forma sustancial. ¿Sí? El subempleo sigue alto, el 55, 56%. Personas que trabajan, que quieren trabajar, pero no encuentran empleo formal, pero encuentran empleos parciales o empleos que quizás no tienen todos los beneficios sociales que se buscan. Y este sigue manteniéndose en los niveles altos, no de esta época, sino varios años. Y justamente ese es el reto de pasar de su empleo a empleo formal. Y el desempleo, que está en el orden del 2.9%, está dentro de los términos normales, un empleo mínimo, pero el gran reto es el subempleo, que no es que tampoco es desempleo, pero es un empleo quizás no al nivel deseable dentro de los parámetros. Y ese justamente es el reto que tenemos y que tiene que trabajar sustancialmente el gobierno. Entiendo al gobierno en el sentido de que se han mejorado las cifras, como te digo, el empleo todavía, pero siendo sinceros, todavía no es estadísticamente significativo para decir hay una evolución sustancial del empleo. Hay una recuperación, pero todavía falta que esa recuperación se vuelva sostenible y amplia en el largo plazo. Y en ese aspecto del empleo y lo que el gobierno le está apostando a que incluso incentivar a las empresas que empleen a jóvenes, ¿no? Por lo que antes no había, porque encontraba trabas de que no tiene experiencia, era lo primero, y entonces ¿cuándo iban a trabajar los jóvenes? Pero ahora sí se está dando esa apertura. Sí, claro. De hecho, hay una reforma tributaria del año 2024 donde hay ciertos incentivos a la hora de la deducción del impuesto a la renta. Si contrata jóvenes de cierta edad o con cierta educación, ¿no? Con cierta educación avanzada o no, también tienen ahí el beneficio. Entonces, por el lado del gobierno están como los incentivos. No solo ese, también fue el incentivo de empleo por un cierto momento a ciertos jóvenes, también dentro del Ministerio de Trabajo, ciertos lineamientos a la hora de contratar empleo joven. Entonces, sí hay esas herramientas o incentivos para efectos que el sector privado busque eh, al empleo joven. Um, Ahora hay que hacer la tarea de seguir dando o incrementar el síntoma de estabilidad y el síntoma de seguridad a nivel privado para que la inversión futura sea la que traiga más empleo. Entonces, sí, ya las herramientas están dadas, solamente hay que seguirlas trabajando para que este empleo joven crezca suficiente, ¿no? Y no solo el empleo joven, también lastimosamente aquí hay como dos extremos, el empleo joven que por falta de experiencia no consigue su primer empleo y ahora lo que buscan las empresas es que con ese primer empleo sea a través de pasantía, que es con un sueldo menor al básico, pero le da la oportunidad para tener experiencia, que haya más empleo joven y también y es necesario porque ese empleo joven es que en el fondo financia el seguridad social para los que se van jubilando y también el otro extremo para aquellos que precisamente tienen arriba de 40 años, gente madura que lastimosamente
tienen que un sueldo mucho mayor y que comienzan a ser excluidos por su edad y por sus circunstancias. Entonces, eso también, de alguna forma, también tenemos que comenzar a verlos. Entonces, tenemos esos dos extremos, no, ojo, que no es de este gobierno, siempre ha existido, años que hemos tenido este tipo de estructura laboral. El tema es que estos dos extremos van a crecer conforme vaya creciendo la economía. Si la economía no solo crece al 2,5, sino como te dije al inicio, al 6, al 7%, naturalmente va a haber tanta oferta de puestos de empleo que de ambos sectores, de ambos extremos van a conseguir empleo. Y justamente ese es el objetivo primario, no solo del sector privado, sino del sector público, ¿no? El gobierno está cumpliendo, necesita otras estrategias para ir justamente aumentando el empleo y que no se vea tanto reflejado en los subempleos y también en los comerciantes, en los emprendedores. Mira, el gobierno como tal no debe ser un gran empleador, ¿sí? No debe ser porque el gobierno se dedica más debería dedicarse más a regulación, no es que se dedica a hacer empresa. Realmente el empleo proviene principalmente del sector privado, de la inversión privada, de nuevas inversiones, nuevas ventas y traer por ende consigo el empleo. De ahí lo que tiene que hacer el gobierno es poner estos estímulos y no solo esos estímulos, también aperturas de nuevas oportunidades para que el sector privado los agarre. ¿A qué me refiero? Acuerdos comerciales internacionales, como el último de Corea del Sur, la que se va a firmar con los Emiratos, la ratificación con los Emiratos Árabes que tiene que pasar por la Asamblea, y así sucesivamente. ¿Para qué? Para abrir para abrir oportunidades de comercio. ¿Para qué? Para que el sector privado, los exportadores, comiencen a vender más. Y al vender más, genera más volumen. Al generar más volumen, invierten más. Y al invertir más, naturalmente se busca el empleo. Entonces, ese es el círculo virtuoso de la economía, que está comenzando a rodar quizás esos engranajes de forma paulatina, despacio, pero tiene que comenzar a agilizarse más rápido en el mediano y largo plazo cuando haya más inversión y cuando la estabilidad ya no sea solamente un mero de 1 o 2 años, sino que... Entonces, ese es el trabajo del gobierno. Ese es el trabajo del gobierno, cuidar su estabilidad macro, sus finanzas públicas y con esas finanzas públicas dar un síntoma de estabilidad en el sector económico para que sea el promotor de la inversión privada. Ese es el trabajo del gobierno. Entonces, yo creo que en ese sentido ese es el reto y en eso vamos. Habrá finalmente, como te digo, habrá a finales de 2026 un fenómeno del niño, habrá que ver si viene o no viene, que eso va a ser una situación muy importante a la hora de generar este beneficio, este tema de empleo y de crecimiento. Eh, pero, pero se tiene que seguir avanzando y tiene que comenzar, yo creo que desde el punto del gobierno tiene que comenzar a chequear mucho más sus retos, por ejemplo, el tema del presupuesto del Estado, equilibrar sus finanzas públicas para que con unas finanzas públicas genere más estabilidad macro y a la estabilidad macro genere más incentivos para que las empresas y las personas inviertan y generen más empleo, que es el fin último de la economía. En términos claros y sin matices, ¿la economía ecuatoriana hoy avanza o simplemente está resistiendo, Fernando? Yo creo que la economía avanza, eh, yo creo que la economía se está estabilizando, yo creo que la economía está en un crecimiento moderado, eh, esa es la situación actual. Eh, la expectativa, el deseo es que sea un crecimiento acelerado, estilo como los países asiáticos, China, pero para eso tenemos este crecimiento de arriba de doble dígito, 10%, 11, 12%. Todavía no tenemos eso. Y la expectativa es que en el mediano y largo plazo no se visualiza. Creo que lo máximo que podremos crecer, si es la expectativa muy optimista, es que sea del 3,5%. Pero para eso tenemos que seguir trabajando. Por ende, concluyo, la economía va avanzando con crecimiento moderado. Y dentro de ese crecimiento moderado, la recuperación a nivel social va a ser así mismo moderada, paulatina, gradual y de largo plazo.
Perfecto. Queremos agradecerle a Fernando Peralta, analista económico, para tratar el tema económico del país. Gracias, y habrá una nueva oportunidad para seguir conversando y dialogando de este tema tan importante para nuestro país. Muchísimas gracias, Roberto, y gracias por la invitación y un saludo para toda tu audiencia y que tengan un buen inicio de semana. De igual manera, un buen inicio de semana para Fernando Peralta, analista económico, que aquí en Visión a la Verdad justamente pasó para hablar de este tema tan importante y complejo a la vez en nuestro país. Las 8 en punto en la mañana.